Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sin bola de cristal para prever el impasse legislativo del presupuesto para comprar tecnología que dé certidumbre y transparencia a los sufragios de noviembre, a pedido del Consejo Nacional Electoral CNE, analistas sociales y economistas empresarios, líderes sociales de iglesias y partidos de oposición, vislumbran la incertidumbre en la que hoy se encuentra el proceso electoral. El sociólogo Pablo Carías afirmó que lo que tenemos es el resultado de lo que hay en el sistema político y se preveía desde hace algún tiempo que eso iba a ocurrir, señaló. Vamos a elecciones generales con las mismas reglas, los mismos viejos actores políticos y habrá iguales resultados. El 5 de julio, en una carta al presidente del Legislativo, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, recordó que el 29 de junio envió el presupuesto especial para compras y contrataciones electorales, los cronogramas y diagramas indicados en el cronograma electoral. Pero la respuesta fue una reforma a la ley electoral para que quien asuma en septiembre la presidencia del CNE sea el único autorizado en dar resultados preliminares, so pena de una sanción de 4 a 6 años de cárcel por transgredir una norma calificada de ley bozal por la oposición, empantanando el proceso ya previsto en el cronograma electoral. El sábado anterior, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, escribió que a medida más tiempo pase, se pone más en entredicho la credibilidad para contratar el TREP. En su red de Twitter, Hall dijo mantener firme la lucha por elecciones limpias. Vencido el plazo de adjudicación del TREP, seguimos a la espera de la aprobación de presupuesto procedimiento especial remitido al Congreso Nacional, remarcó. Por esa misma vía, la concejal Rixi Moncada aseveró que la transmisión de resultados desde cada junta receptora de votos está muerta. Nunca aprobaron el presupuesto y se venció el plazo de ley. Estamos en crisis en el CNE. Debemos tomar decisiones urgentes para garantizar transparencia de elecciones, insistió Mario Segura, jefe de la bancada liberal. Reveló que la comisión que dictamina el presupuesto electoral eliminó la restricción y amenazas de cárcel para las titulares del Consejo Nacional Electoral. Pero los diputados quieren intervenir en asuntos técnicos reglamentados por el CNE y convinieron que será sobre todo en el primer corte, como lo tipifica el artículo 279 de la nueva ley electoral, indicó en cuanto a porcentajes de resultados que divulgará el TREP, es decir, que será la divulgación ordenada sujeta al recibo de escrutinios representativos como el mínimo del 12% de 228 municipios de mayor carga electoral, subrayó Segura. Reinaldo Economo, vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional, calificó a la concejala Moncada de generar la crisis electoral. Que tenga cordura y sea flexible en cuanto a las necesidades de Honduras en materia electoral y deje de ver al CNE como si fuera su hacienda particular o algún patio de un partido político, concluyó. El panorama político denota mucho nerviosismo del oficialismo ante la posibilidad de perder el poder. La oposición casi no está haciendo nada y de una u otra manera se conecta a los intereses del oficialismo, realidad que el sociólogo Pablo Carías percibe del país en esta coyuntura. Todos quieren sacar provecho de la crisis política, algunos porque al no tener posibilidades de triunfo quisieran que las cosas se enreden para presentarse como los salvadores de la situación, concluyó.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Bienvenidos, iniciando la semana. Ayer vi algo, sábado y domingo, que está bien. Ojalá sigan viniendo más vacunas, que sigan vacunando más gente para la protección del pueblo. Eso me parece que estuvo bien, siendo justos, pues que vengan más vacunas y que más gente se vacune. Es importante para todos, que todo el mundo se vacune. Es fundamental. Bien, el Consejo Nacional Electoral no ha recibido el presupuesto. Entonces se habla de un atraso que puede ser terrible al momento de las elecciones generales. Hoy ya es 2 de agosto y nada, no se han puesto de acuerdo. Bueno, volverme a repetir esos de Ana Paola Hall. Mientras más tiempo transcurre, no te preocupes que ahí la veo. Mientras más tiempo transcurre, más se pone en entredicho implementación de sistema eficaz, confiable y mejores precios de los que se habría podido adquirir de haberse aprobado el presupuesto procedimiento a tiempo. Sigamos. Continuamos defendiendo la autonomía del órgano electoral como elemento indispensable para garantizar elecciones limpias, decía Ana Paola, y continuamos firme en la lucha por unas elecciones limpias, venciendo el plazo de adjudicación del TREP. Seguimos a la espera de la aprobación del presupuesto procedimiento especial remitido al Congreso Nacional. Y ayer, Xiomara Castro, candidata de Libre, ha pedido que ponerme la portada de 11 Noticias Digital. Ahí está lo que Xiomara dice. Bueno, ahí Xiomara dice que pide que hayan elecciones a los concejales, que las hagan como puedan. Ahí está, Xiomara Castro pide a consejeros del Consejo Nacional convocar a elecciones generales. Sigamos. La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, pidió a las consejeras del Consejo Nacional Electoral la aprobación del presupuesto electoral y convocar a elecciones generales. Como sea, deben dejar de obstruir el proceso y debemos tener elecciones transparentes en Honduras, exigió la lideresa. Durante un evento en la colonia de San Miguel, Castro manifestó que a pesar de los intentos del Partido Nacional de boicotear las elecciones, la presidenta del Congreso Nacional, Ana Paola Hall, y la consejera Rixi Moncada se han mantenido firmes. Esta vez no vamos a cruzar el voto, vamos a votar todos por libre, indicó la presidencial. Asimismo, reafirmó su compromiso con la Asamblea Nacional Constituyente. Durante la reunión, simpatizantes de Xiomara envió un mensaje de la unidad de Honduras y prometió una educación pública gratuita y de calidad. Bien, qué mejor que tener a dos distinguidos invitados. Don Fernando Anduray, buenos días, Fernando. Buenos días, Raúl. Es un placer saludarte. Estamos este día en las manos del Señor y esperamos pues que el pueblo hondureño entienda que solo de arriba viene la bondad, la esperanza y la paz. Pues estamos aquí en la antesala todavía de las elecciones y algunas aprobaciones en el Congreso. El panorama no es sencillo. Todavía nadie expresa cuál sería el sistema ideal de transmisión de resultados para que pueda el pueblo hondureño tener el día de las elecciones un sistema de transmisión de resultados que nos permita conocer las muestras según avancen los resultados de todo el país. Es decir, evitar que haya desfases en cuanto a la representatividad territorial del resultado que se está dando. En otras palabras, todavía estamos con un proyecto de transmisión de resultados enviado por el Consejo Nacional Electoral que únicamente
garantiza la transmisión de resultados de los lugares donde hay operatividad con Internet. No hay alternativas en esos programas si no aparecen. Y luego tenemos otro problema grave también en el país, que es el de el Censo Nacional Electoral y la tarjeta de identidad, que no está mencionada en la antesala de este programa, pero que eso podría dar al traste con las elecciones o con la confiabilidad del censo de votación, dado que no tenemos tampoco garantía de que todos los hondureños van a aportar su tarjeta de identidad nueva. No tenemos garantía de que más de 1.400.000 hondureños que fueron movidos de centro de votación, de domicilio electoral, puedan ser retornados a sus centros de votación o pueda ser resuelto ese problema. Y tampoco tenemos garantía de que todos los hondureños con tarjeta de identidad van a estar en los listados de votación que se elaboran con el Censo Nacional Electoral. Lo más grave, hay alrededor de 500 a 700.000 hondureños, se estima que no tienen tarjeta de identidad nueva y el proceso de solicitud de tarjetas de identidad está cerrado prácticamente, no se ha seguido y esta gente corre el riesgo de quedarse sin estar incluida en los listados de votación que se elaborarían con el nuevo Censo Nacional Electoral. ¿Qué va a pasar al final de la jornada si no está lista la tarjeta de identidad para todos los hondureños y si el Censo Nacional Electoral está mochado con una buena cantidad de hondureños que no van a poder votar? Ese es un tema importantísimo que se discute, se habla constantemente. Yo saludo a Jorge Cáliz, que está aquí en el programa con nosotros este día. Creo que él ha estado participando en reuniones donde se habla bastante de esto y no aparecen las luces de la solución. El tema en el Congreso Nacional de la aprobación del presupuesto, aparentemente están de acuerdo en unas cantidades ahí, pero la garantía de que se transmita el resultado de todo el país en una muestra de un 10% parece que es lo que tiene empantanado al final la decisión del Congreso. Yo siento que en esta situación hay que estar claros. El proceso electoral no tiene por qué detenerse. El Consejo Nacional Electoral tiene alrededor de 800 millones de lempiras con los que debe desarrollar el cronograma electoral, pero hemos visto que se han detenido algunas acciones en el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, la conformación del Consejo Nacional Electoral está siendo utilizado como una moneda de cambio por el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral intencionalmente no convoca a la integración del Consejo Consultivo para que los partidos pequeños llamados, o sea, los otros 11 partidos que están fuera de las negociaciones en el Congreso, no puedan participar ni siquiera opinando en las decisiones electorales que se están tomando en el Consejo Nacional Electoral. Se quiere que ese Consejo Consultivo se integre hasta que el Congreso haya emitido los presupuestos, aprobado los presupuestos, aprobada la ley especial y haya una decisión definitiva en el Congreso Nacional. Eso es una intención malévola de doña Rix y Ana Paola, que pretenden mantener fuera del ruedo electoral, fuera de las discusiones electorales, desde el partido de Salvador Narrala para abajo, pasando por los otros 11 partidos que no están participando prácticamente en ninguna cosa en este instante en el proceso electoral. Y lo que se quiere es que después lleguen, se integren a un consejo electoral, a un consejo consultivo, que solo va a llegar a decir, bueno, aquí somos testigos de cómo se hizo el sorteo de el orden de las candidaturas en el voto. Pero por lo demás, aparentemente, a pesar de que la ley ordena la organización de ese consejo consultivo, no se hace. Otro dato, Raúl, que han dejado en el aire es el tema de la inscripción definitiva de las planillas de Salvador Narrala. Mira, están jugando con fuego. No le quieren inscribir las planillas a Narrala, alegando que no reúne los requisitos de inscripción en función de que sus candidatos
fueron electos o se hizo una alianza de partidos políticos con el PINU sin que Nasrallah estuviese autorizado por la Junta Directiva o por la Asamblea del Partido Salvador de Honduras a integrar esa alianza. Entonces le han tenido detenida la inscripción definitiva a Salvador Nasrallah para ver cómo lo bloquean, porque hay una conjetura a nivel político de cúpula de Libre con Yanni Rosenthal, y están calculando que si Nasrallah no participa o no le inscribe en la alianza, mucha gente se va a decepcionar y va a salir corriendo para donde Xiomara o hacia donde Yanni Rosenthal. Entonces, así como nos han tenido 2-1 en el Consejo Nacional Electoral para todas las decisiones que toma Rixi y Ana Paola, yo reto hoy públicamente a Rixi y Ana Paola que inscriban la alianza de Salvador Nasrallah y que lo dejen participar y de ponerle trabas a Nasrallah y a todos los partidos pequeños que tienen fuera del proceso al no organizar el Consejo Consultivo. Yo siento que hay mucha manipulación y detrás de esa manipulación en las posiciones públicas aparecen declaraciones o tweets como estos que estás poniendo vos ahí de doña Ana Paola Hall, que se dan unos baños de pureza enormes, ¿verdad? De transparencia, no al fraude, pero al final de lo que se trata es de la voluntad particular de ellas dos. Antes de iniciar este programa, en el cierre del noticiero de Canal 11, vos leíste un comunicado del Partido Liberal exponiendo su incomodidad contra don Luis Zelaya en función de que dicen que los está boicoteando y que está haciéndole daño al Partido Liberal, pero no quieren decir que el antecedente de esa confrontación, el antecedente más reciente, es el fraude enorme que se hizo en el Consejo Nacional Electoral, en el cual las transparentes ejemplos de honestidad, ejemplos de cumplimiento de la ley de doña Rixi y Ana Paola, consumaron los fraudes electorales de Libre y el Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias. Entonces hay mucha tela que cortar, hay mucho camino que recorrer. Sin embargo, creo que al final nosotros los políticos deberíamos de enfocarnos en ver el problema del Registro Nacional de las Personas, que es un problema grave. Yo no quiero señalar responsables ahí, aunque la situación es la misma, 2-1, Libre y Partido Liberal contra Partido Nacional en las decisiones que se toman, igual que en el Consejo Nacional Electoral, y ese tema de la transmisión de resultados que está en la ley. Debemos tener un sistema de transmisión de resultados, pero debe escogerse un buen sistema de transmisión de resultados que nos garantice una muestra plana, transversal de todo el territorio nacional para que podamos saber cómo avanzan las tendencias de votación y hacia dónde se orientó el pueblo hondureño en su votación para presidente. Y además, el tema famoso del acta electrónica, que es un tema que no está en la ley electoral y que no terminan de convencer a los partidos políticos. Imagínate vos que si dieran chance que los partidos pequeños opinaran sobre esas cosas, te garantizo que saldrían muchos técnicos aseverando lo contrario de lo que está exponiendo el Consejo Nacional Electoral a través de sus propuestas al Congreso Nacional de la República. Sí. Gracias al abogado Anduray. Jorge Cálix es el jefe de la bancada de Libertad y Refundación. Ha estado en las negociaciones en el Congreso. ¿Por qué se ha atrasado esto? Buen día, Raúl. Un placer saludarle. Gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia, don Fernando Anduray. Primero, antes de contestarle, don Raúl, tengo que hacer unos comentarios obligados por lo que acaba de decir don Fernando. Lo primero que quiero decir es que miente Fernando Anduray cuando dice que no se ha inscrito en Nasrallah. Nasrallah, el Partido Salvador de Honduras, está inscrito y está en este momento en etapa de subsanación de sus planillas por los propios recursos, por las propias acciones que sus mismos miembros han interpuesto ante la inscripción de
de las planillas del Partido Salvador de Honduras y de su alianza con el Pino, pero eso es un tema de ellos. Ellos mismos están ejerciendo recursos y acciones, pero está inscrito, está en el proceso de resolver las diferencias entre ellos. Nada tiene que ver en este sentido el Consejo Nacional Electoral, porque no es el Consejo Nacional Electoral el que está peleando con el Partido Salvador de Honduras, sino que, hombre, hay dos asambleas que fueron a presentarse como las asambleas legítimas del Partido Salvador de Honduras. ¿Qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral ahí? ¿Cuál es la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral? Ninguna. Recibe las dos y va a tener que tomar alguna decisión. Pero eso es un tema particular del Partido Salvador de Honduras, y que quede totalmente claro que está inscrito. Fíjese bien cómo son las dictaduras, Raúl. No aceptan la democracia. Están 2-1, tienen que respetar la mayoría, punto. ¿Por qué no alegaban todo esto en el 2017 y en el 2013, cuando David Matamoros Watson de manera unilateral tomaba las decisiones? ¿Dónde estaba la democracia en el 2017, cuando cerraron las votaciones a las 4 de la tarde sin haber una resolución de pleno del otrora Tribunal Supremo Electoral? ¿Dónde estaba en ese momento la necesidad de tener el 10% de los municipios, de los resultados del 10% de los municipios en el 2017 y en el 2013, cuando David Matamoros Watson decía lo que quería a sus antojos? ¿Por qué ahí no decía nada? ¿Por qué no dijo nada don Fernando en ese momento? ¿Por qué no los escuché condenar la acción unilateral de cerrar las urnas a las 4 de la mañana? ¿Por qué no los escuché decir, hombre, ocupamos recabar más datos, ocupamos decisiones colegiadas? No los escuché decir eso. Esperaban que David Matamoros Watson hablara y transmitiera las instrucciones que le venían del Comité Central y de Casa Presidencial. Ahí no importaba absolutamente nada de eso. Hoy, bueno, en aquel momento que controlaban las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, porque habían dos pusilánimes que no le hacían absolutamente nada, contrapeso a las decisiones de David Matamoros Watson, todo era bonito, no había problema. Ahora que hay dos personas, dos mujeres valientes, que están dispuestas verdaderamente a garantizarle al pueblo hondureño elecciones libres, pero más allá de eso, el respeto del derecho a elegir a nuestras autoridades, el respeto a la voluntad popular, ahora sí les estorba. Ahora sí se preocupan, ahora sí quieren decisiones colegiadas. Es el problema, Raúl, de las dictaduras. Vamos a su pregunta. Pero bueno, acostúmbrese, don Fernando, acostúmbrese. Vamos a su pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que el Consejo Nacional Electoral ha enviado un presupuesto adicional amparado en la ley que tiene una vigencia menor a 70 días, que entró en vigencia el 26 de mayo y que le ordena al Consejo Nacional Electoral a dos cosas de manera puntual. Número uno, a tener un identificador biométrico en cada una de las juntas receptoras de votos, que son casi 20,000. O sea que hay que comprar 20,000 aparatos para identificar la huella. Número dos, le ordena a tener un sistema de transmisión de resultados adjudicado a más tardar el 27 de julio. Esto ya se incumplió. Pero no solo eso, la ley electoral dice que hay responsabilidad para los consejeros de no adjudicar
el sistema de transmisión de resultados a más tardar el 27 de julio. No se adjudicó, no por responsabilidad de los consejeros, sino que, como esto no estaba previsto en el presupuesto enviado al tenor de la ya derogada ley electoral y de las organizaciones políticas, se hizo una adecuación a la ley electoral, a la nueva ley electoral de Honduras, y esa adecuación presupuestaria tenía que haber sido aprobada por el Congreso con el tiempo suficiente para que el Consejo Nacional Electoral pudiera llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios para adjudicarle eso a una empresa con credibilidad. No se hizo. Ahí hay una ruptura en el proceso electoral. El calendario electoral está totalmente desfasado. Y todo este desfase viene porque el Congreso no ha aprobado el presupuesto que necesita el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no lo aprueban? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que es un tema de no estar, a ver cómo se lo digo, me parece que de alguna manera el control, eso no me parece, es evidente, el Partido Nacional ha perdido el control de los procesos electorales. Estaban acostumbrados a que David Matamoros Watson hiciera y deshiciera a sus antojos, ya no pueden. Hay dos mujeres valientes, íntegras y que tienen además entre ceja y ceja metido en la cabeza que nos van a dar elecciones transparentes, que van a hacer que se respete nuestro voto, y eso incomoda. Entonces, ese me parece que es el problema. El problema es precisamente que hay dos personas ahí que no se dejan mangonear, y me estoy refiriendo a la doctora Hall y a la abogada Moncada. Así que por ahí viene, ese es el problema, Raúl. Pero el tema está en que la negativa del Congreso a darles ese presupuesto hace que estemos ahora mismo en incumplimiento de la ley electoral. Porque como lo dije, tenía que estar adjudicado el sistema del TREP, y como lo dije también, tienen que comprarse identificadores biométricos. Adicional a esto que estoy hablando, que son incorporaciones tecnológicas, la ley también le da 10% a los partidos políticos de la deuda política para el tema de capacitación, que no estaba en la ley anterior. En consecuencia, esto necesita también una adecuación presupuestaria. Pero ya es 2 de agosto. Hoy es 2 de agosto. A eso me refiero cuando le digo que estamos en franco incumplimiento del cronograma electoral. 3 meses y 25 días. No, a 3 meses y 25 días de las elecciones. Sí. Pero además tenemos ya aproximadamente 5 días de estar incumpliendo la ley electoral, que ordena que se entregue 4 meses, que se adjudique 4 meses antes de las elecciones el sistema de transmisión de resultados. Es preciso, Raúl, hemos estado conversando, tratando de resolver este tema. Yo le voy a decir algo, nuestra postura es de respeto a la independencia del Consejo Nacional Electoral. Ellos han solicitado el presupuesto basado en lo que la ley electoral exige. Creemos que debe de otorgarse ese presupuesto, no porque es un capricho, sino porque con eso estaríamos cumpliendo con la ley, punto. Es nuestra obligación cumplir la ley. Ese fue el juramento que hacemos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Ese es el juramento que hicimos cuando tomamos posesión del cargo que ostentamos ahora mismo. Entonces estamos en la obligación de hacerlo. Y también estamos en la voluntad de resolver esto cuanto antes, Raúl, porque nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones. Y esto se lo digo viéndole a usted, amigo televidente, a través de la pantalla de su televisor. Estamos convencidos que vamos a ganar las elecciones. Y además creemos que todas las trabas que nos está poniendo el partido de don Fernando Anduray es precisamente porque saben que van a perder. Pero no importa lo que hagan, no importa las trabas que pongan,
aquí van a haber elecciones. En su opinión, ¿por qué pone, disculpe, en su opinión, ¿por qué ponen esas trabas? Porque van a perder. Porque van a perder. ¿Usted lo vio poniendo trabas en el 2017? Tenían ahí a David Matamoros Watson que sentían que podía controlar, y en efecto controló. Hizo que se cayera 640 veces el sistema, metió los votos rurales, aplicó la curva de Watson, sacó votos planchados y cambió la tendencia. Con el 71% escrutado, ganábamos en la alianza 5%. Con el 29% esto se revierte. Y es el único país en el mundo donde el 29% le gana al 71%. No, estadísticamente es totalmente improbable que eso haya sucedido de manera real. Eso fue posible por las maniobras de David Matamoros Watson adentro. Entonces, ellos no andaban haciendo ni diciendo todo lo que están haciendo y diciendo hoy, hace 4 años. Vea las entrevistas del Partido Nacional hace 4 años. Nada de esto que están diciendo ahora lo mencionaban. No andaban diciendo que hay que hacer TREP y traer los votos de la Virtud Lempira y ponernos a la par de los de San Pedro Sula. Nada de eso lo decían. ¿Por qué no pidieron 228 municipios para el TREP en el 2017? Porque tenían a David Matamoros Watson que controlaba el proceso. Eso ya lo perdieron. Entonces, eso, sumado a la impopularidad, al descontento de la gente, al repudio por 12 años de fracaso, de pobreza, de mediocridad, de narcotráfico, de corrupción, el resultado es una derrota catastrófica para el Partido Nacional, y ese es el problema. Los periódicos destacan algunos casos, por ejemplo, agotados los plazos, Congreso Nacional ahora anuncia presupuesto para esta semana. Y también dice, se estima partida adicional por más de 1.000 millones de lempiras. TREP, primer corte sería a las 3 horas o 10% de la carga electoral. Ha dicho Jorge Cali, jefe de la bancada de Libre, que los nacionalistas huelen una derrota electoral en noviembre. También aquí voy a leer, me escriben la gente, una fuente que tengo en el Consejo Nacional Electoral me dice, aquí está, buenos días Raúl. ¿Sabe cuál es el problema más grave que tiene el Consejo Nacional Electoral? Es que lo que venden es desconfianza y desorganización. Ellos mismos dentro del órgano electoral se encargaron de vender la crisis. Y me dice Arturo Vides, buenos días Raúl, si no hay dinero para la aplicación del presupuesto, ¿por qué no se instalan las mesas ciudadanas en los centros de votación y se termina el problema de corrupción en las mesas? Y también Fernando Anduray tocó algo que es cierto y que ya días lo denunciamos. El desastre del Registro Nacional de las Personas que por enésima vez dicen que van a empezar a entregar las tarjetas de identidad hoy. Es un desastre eso también. Pero Fernando, primero, el Partido Nacional alarga todo esto por una derrota segura que tienen, dijo aquí don Jorge Calix. Mira, Raúl, yo no sé cómo combatir esa manipulación tendenciosa que hace de todos los hechos siempre el Partido Libre. Evidentemente, las tesis de Jorge Calix aquí son las tesis estratégicas de Libre. La primera es que están absolutamente seguros de que van a ganar y que el Partido Nacional está derrotado. Pero hace apenas 4 meses que hicimos las elecciones primarias, y el pueblo hondureño pudo ver las cantidades extraordinarias de gente votando en las urnas del Partido Nacional, y las de Libre, que dice que de la noche a la mañana va a ganar las elecciones, estaban vacías, y las del Partido Liberal con un poco más de gente que las de Libre. Esa es la verdad electoral de Honduras. Cuando la gente va a votar, aquí no se trata de discursos y esa manipulación tendenciosa que están haciendo en el Consejo Nacional Electoral. Se trata de que el pueblo vota y no vota por Libre mayoritariamente.
En la elección pasada, Narrala les tiró un salvavidas porque estaban ahogándose. Si no llega Narrala, Libre hubiera sido probablemente la cuarta fuerza política del país. Sin embargo, la presencia de Narrala lo salvó. Hoy andan en una franca alianza con Gianni Rosenthal en el Consejo Nacional Electoral. Encontramos aquí reiteradamente la expresión de Jorge Calix de que ahora estamos 2-1. Y me dice, vaya acostumbrándose, don Fernando, al 2-1. Vaya acostumbrándose. Y expresa públicamente, antes ellos tenían el control. Es decir, ahora ellos tienen el control con Rixi y Ana Paola. En otras palabras, todo lo que antes hacía David Matamoros, según Jorge Calix, que manipulaba y controlaba todo, ahora lo hace Rixi Moncada con Ana Paola Hall. ¿Cuáles elecciones limpias y transparentes, hombre? ¿De qué estamos hablando? Jorge Calix aquí en el último programa que estuvimos reconoció que él tuvo que pedir que le anularan unas urnas en donde le habían puesto muchos votos, porque no estaba de acuerdo con esos resultados inflados. Esa es la democracia y esa es la transparencia de que está hablando Libre con sus representantes en el Consejo Nacional Electoral y el Partido Liberal. Ahora, de lo que dice Jorge Calix, aquí hay que tener mucho cuidado para interpretarlo. Dice que están absolutamente seguros de que van a ganar las elecciones. Xiomara ayer le dio instrucciones públicas con la autonomía que dice Jorge Calix, ¿va? Que respetan la autonomía del Consejo Nacional Electoral. Ayer Xiomara le ordenó a Rixi y le pidió a Ana Paola que hagan las elecciones como sea. Esa es la autonomía de que estamos hablando. Esa es la autonomía de que estamos hablando. Yo creo que debemos entender que hay una manipulación total del proceso electoral por parte de Libre y que el Partido Liberal se está prestando a ese juego. Si Jorge Calix está absolutamente seguro de que Libre gana las elecciones, si está absolutamente seguro de que doña Xiomara es la candidata que ellos creen que va a ganar, y en el Consejo Electoral Ana Paola se está prestando al juego de Rixi, es decir, Libre cree que Ana Paola les está garantizando el triunfo de doña Xiomara. Entonces significa que hay una alianza de hecho entre Gianni Rosenthal y Xiomara en el Consejo Nacional Electoral, y a eso le llaman transparencia electoral, a eso le llaman pureza y respeto de la voluntad popular el día de las elecciones. Cuando, en la práctica, hay una manipulación tendenciosa de lo que sería el procedimiento de conteo de los votos en el tema de que aparece un asunto que no está en la ley electoral, como es la acta virtual, el acta electrónica que están metiendo ahí. Jorge dice, queremos que se respete la ley, que se ponga en práctica la ley, que se haga todo lo que la ley manda. Y la ley no manda un acta electrónica ahí. Lo que manda es un sistema de reconocimiento dactilar, captahuellas, que reconozcan las huellas de la persona que vota, y al final del escrutinio, un sistema de transmisión de resultados. Pero están tendiendo un puente entre las dos cosas a través de una tablet que tiene propósitos absolutamente manipuladores. Fíjese, han logrado aplacar la discusión del precio de las tablets. Y yo no veo al Consejo Nacional Anticorrupción aquí, ni a ASJ. Y lo reclamo públicamente, y Carlos Hernández se mantiene callado. Y la gente del Consejo Anticorrupción también se mantienen callados. Cuando el Partido Nacional ha denunciado que se pretenden comprar tablets por $500 cada una, cuando el precio normal puede ser $85, $100, en cualquier investigación de mercado eso se puede determinar fácilmente, así como van a presumir que los hospitales costaban tanto y que los compraron por tanto, ahora que vayan a presumir cuánto cuesta una tablet para hacer el trabajo que se necesita en la mesa electoral y cuánto se pretende pagar en el presupuesto que está planteado ante el Congreso Nacional. Y el otro tema de
el señor Cascante, el asesor Tico, contratado por Rixi y Ana Paola, que viene con todos los antecedentes de fraude electoral y de compras ilícitas y muchas cosas en Costa Rica, que lo han puesto como el gran experto que ha montado el sistema de transmisión de resultados y todo el procedimiento de el manejo de las tablets, todo el procedimiento electrónico de la mesa, y cuando ha ido al Congreso, nuestros técnicos lo han desarmado totalmente y no han podido justificar nada de lo que están haciendo. ¿Cuál es el problema? Si, como dice Jorge Calix, en las elecciones pasadas no hubo un sistema de transmisión de resultados eficiente, ¿cuál es el problema de que nosotros pidamos que pongamos un sistema de transmisión de resultados que transmita por lo menos el 10% de votos de todo el país, o por lo menos los 228 municipios más grandes de Honduras, para tener una verdadera muestra? Aquí Jorge Calix ha confesado públicamente hoy, con el 71% de los votos querían que se declarara ganadora Narrala, porque en ese momento tenía un 5%, casi un 5% de ventaja. Y es increíble, dice. Cuando vino el 29%, cambió ese resultado. Entonces, a eso nos referimos precisamente con el sistema de transmisión de resultados. ¿Por qué no buscamos un sistema de transmisión de resultados que nos garantice que ese 29% de votos también va a estar contabilizado al momento de dar tendencias, para que se evite posteriormente que los votos rurales vengan a cambiar tendencias de votación, sino que estén incorporados ya en el resultado que se esté dando? De eso estamos hablando, Jorge. Eso es resolver el problema. Que todos podamos conocer qué pasó, pero si la tendencia es invertir 856 millones de lempiras más para tener exactamente el mismo sistema de transmisión de resultados del 2017, eso no resuelve el problema, más bien lo agrava, porque después, cuando vengan los votos rurales, Rix y Ana Paola no van a querer que se cuenten, porque van a decir que esas actas son manipuladas, que esas actas las montaron en camiones de las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas Armadas las manipulan, y van a decir que se compró la gente y que no son los mismos resultados porque no había forma de demostrarlo, porque no hubo TREPS en esas urnas. Entonces, ¿qué nos cuesta ponernos de acuerdo, encontrar un sistema de transmisión de resultados que nos garantice que de esos centros rurales en donde no hay ahorita internet, se busquen mecanismos alternativos para que podamos tener la representatividad del 10% de la muestra nacional para dar a conocer cuál va a ser la tendencia? Es razonable. Si no, lo único que estamos haciendo es persistiendo en el error de no transmitir y no dar a conocer el mismo día de las elecciones en la noche cuál fue la tendencia de votación en los centros donde se consideran los famosos votos rurales. Nosotros estamos confiados y creemos que nos van a volver a favorecer. Ay, ¿qué tal que las preferencias de los electores cambien esta vez? Y que el Partido Nacional más bien sea más fuerte en las ciudades y que sea libre, y el Partido Liberal los fuertes en los votos rurales. Entonces van a estar arrepentidos y van a decir que cayeron en una trampa y que el Partido Nacional extendió una trampa y no se dieron cuenta. Entonces se trata de buscar la eficiencia en la administración del dinero que el pueblo hondureño está poniendo en las manos del Consejo Nacional Electoral. Jorge ha estado trabajando con esas comisiones y sabe que en el seno de las comisiones hay acuerdos y arreglos para poder ampliar los plazos de contratación de los elementos electrónicos que se tengan que comprar para el funcionamiento de las mesas. El Consejo Nacional Electoral no tiene que parar el proceso electoral ni el calendario. Yo pregunto, ¿por qué no se integra el Consejo Consultivo de todos los partidos políticos? Jorge, ¿por qué quieren mantener fuera de las discusiones del procedimiento electoral y la toma de decisiones de las elecciones a 11 partidos políticos? ¿Por qué no hay justificación? Y el Partido Salvador de Honduras está inscrito. Lo que no está inscrito es la alianza PINU con Salvador de Honduras. A eso le están dando largas, alegando que el Partido Salvador de Honduras no hizo una asamblea conforme a sus estatutos para inscribir la alianza. Entonces lo que quieren es inscribir candidatos independientes de Salvador Narrala
y quieren que el Pino inscriba por aparte sus candidatos también. Esa es la discusión y usted la conoce perfectamente. No me venga aquí a trastocar lo que yo dije, porque estoy totalmente claro en lo que estoy exponiendo aquí. Yo creo entonces que las elecciones deben entrar en una etapa de diálogo y consenso. Es cierto que tienen el control. Don Fernando, ¿me permite hacerle una pregunta, por favor? Es cierto que votan en contra de nosotros 2-1 en todo, no hay duda, Jorge lo ha confesado aquí públicamente, ¿verdad? Pero también es cierto que la ley en el artículo 282 habla de consensos y de decisiones unánimes. Y hay muchas cosas que no están claras. Y una cosa, Jorge, que usted la sabe, y no es justo que el pueblo hondureño no la conozca, y es el tema de que no hay una alternativa para salvar el proceso de transmisión de resultados y la tecnología y el procedimiento que ha propuesto el Consejo Nacional Electoral fracasa. Todavía estamos con las dudas de que se puedan comprar y estar a tiempo todos los equipos que propusieron aquí y que se puedan hacer las pruebas, y todavía hay muchas dudas en los partidos políticos de si van a mandar o no van a mandar los nombres de sus miembros con suficiente anticipación de 2 meses para que sean capacitados por el Consejo Nacional Electoral. Usted conoce más interioridades de estas cosas que yo, porque ha estado en las sesiones de la Comisión Electoral. Usted ha participado por libre con Carlos Zelaya en esa comisión del Congreso, y también el diputado Mario Segura del Partido Liberal, y otros liberales y algunos nacionalistas. Don Fernando, ¿me permite hacerle una pregunta? Y el hecho de que ustedes estén discutiendo esas cosas en el Congreso no significa que están entrometidos en las cosas del Consejo Nacional Electoral. Don Fernando, ¿me permite hacerle una pregunta, por favor? Bueno. ¿Me permite hacerle una pregunta? Bueno, el entrevistador es Raúl Valladares. Y precisamente por eso le estoy pidiendo a usted si me permite hacerle una pregunta. Si usted no me permite, no se la hago, pues, pero le estoy haciendo la consulta. Le va a quitar la dirección a Raúl. Raúl, ¿me permite hacerle una pregunta a don Fernando? Dele, deja de quererme navar, Fernando, componente. Dele. Don Fernando, usted está diciendo, prácticamente le ha echado la culpa de todo al Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? Ok. Dicen que las tablets, que eso está malo, que eso no sirve, que aquí y allá. Voy a decir 2 cosas con respecto a eso. La primera es que, según un tuit que sacó la abogada Moncada, la idea de poder tener un acta electrónica transmitida desde la Junta Receptora de Votos como sinónimo de transparencia, como un ejercicio precisamente de transparencia, está muerta. La mataron por los tiempos. Sin embargo, en ganas de que se conozca la verdad, ya que usted ha criticado tanto esa decisión de las tablets, yo le pregunto, ¿cómo votó su partido en el Consejo Nacional Electoral cuando se tomó la decisión de las tablets? ¿Se opuso o votó a favor? Votó por la primera alternativa que se daba, que no incorporaba un sistema único, que separaba lo que eran las... Y después, y en la siguiente votación sobre las tablets, y en la votación sobre las tablets, ¿cómo votó? Integraron una propuesta para el Congreso. O sea, votó a favor. Dice Kelvin que él sí, pero porque le hizo algunos ajustes a la propuesta. ¿Votó a favor o no votó a favor? Él hace un voto de unanimidad condicionado a algunas cosas que no aparecen en lo que se envió al Congreso. El punto está en que el Partido Nacional votó a favor en el Consejo Nacional Electoral. Y don Fernando Anduray aquí viene a despotricar contra una decisión del Consejo. Es que lo que pidió Kelvin en ese voto unánime no está en el Congreso. Diciendo, no es cierto, frente a mí. Usted estaba a mi lado en el Congreso, don Fernando. ¿Cómo? Él estaba a mi lado en el Congreso. Anduray. Sí. ¿Seguro? Seguro que sí, pregúntele. En una reunión del Congreso. En una reunión. Electorales de los partidos. Además fue televisada, no es algo privado. Pero frente a mí, estaba a mi lado, don Fernando. Cuando Fernando le preguntó, ¿cómo votaste? La respuesta fue a favor. Y don Fernando dijo, tenía algo en la mano, creo que era un lápiz, lo tiró. Nada estamos haciendo acá. Se levantó y se fue. Eso está televisado. Pero no me fui para ningún lado. No,
Se levantó y movió de la silla, pues, pero el punto es que está usted a mi lado y usted preguntó sí o no. Sí, pregunté. Y dijo, correcto. nada estamos haciendo aquí, sí o no. Sí, Bueno. en ese tema que se Entonces, estaba discutiendo en ese momento. el punto está en que don Fernando, esto está televisado, Raúl, si había una cámara de televisión ahí, ¿verdad, don Fernando? Eso, había muchas. Exacto, muchas, correcto. La pregunta que hizo don Fernando está televisada. Entonces, aquí le digo esto porque don Fernando viene y critica al CNE y dice que esta decisión es mala, que aquí y que allá, pero su partido la apoyó. La apoyó en el Consejo Nacional Electoral. Eso es una decisión tomada por unanimidad. Punto. Eso hay que dejarlo bien claro. Con respecto a lo de la alianza de Pino y el Partido Salvador de Honduras, también está inscrita, don Fernando. No está inscrita. Únicamente están en proceso de subsanación. No está inscrita. Entonces está en proceso de subsanación. Se le ha pedido que... Bueno, entonces no está inscrita. Bueno, pero si está en proceso de subsanación, no es que no ha sido denegada. Tienen que cumplimentar algunos requisitos para que se proceda a la inscripción ya formal. Pero está en trámite. Que le están poniendo trabas. Y está en trámite y el trámite O sea que le están poniendo trabas. No, Fernando, las leyes establecen algunas cosas. Lo que pasa es que a usted no le gusta cumplir con la ley, yo sé, porque ¿qué hacía el partido suyo? Entonces pero don Fernando, mire, no se moleste, yo lo he escuchado en silencio. No tiene usted por qué estarme interrumpiendo, es mala educación, don Fernando. Ya que está en su casa, dígale a su señora que le prepare un tecito para que se me calme un poquito, porque lo noto desesperado. Yo tomo cafecito de Paterique, lo noto desesperado. Bueno, el punto es aquí que don Fernando le echa la culpa de todo al Consejo Nacional Electoral. Y en el Consejo Nacional Electoral lo que se ha procurado es, número uno, que se hagan las cosas de manera distinta a como se hicieron en el 2017. Ese es el problema principal. Porque en el 2017 las cosas se hicieron de manera tal que favoreció al Partido Nacional. Se cayó 640 veces el sistema. No escucho a Fernando Anduray diciendo qué mal estuvo eso. Además lo reconoció frente a las cámaras de televisión David Matamoros Batson. Se cerraron las urnas a las 4 de la tarde, sin una resolución de pleno, de manera unilateral, por David Matamoros Batson. Esas son las cosas que ya no van a pasar, porque si de repente aquí el presidente del Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones dice se cierran las urnas a las 4, van a salir tanto la abogada Moncada como la doctora Hall a decirle no señor, la gente está haciendo fila y la ley dice que si están haciendo fila pueden votar, así que aquí no se cierra nada. Nunca se habían cerrado las urnas a las 4 de la tarde en la historia de Honduras, en la menos en la que yo recuerde, en la historia de mi vida, por ejemplo. No sé si allá por los 70 se cerraron las urnas a las 4, no lo sé. Pero desde que yo tengo uso y razón, desde que estoy consciente, no recuerdo que se hayan cerrado las urnas a las 4. Ese día sí. Y no veo a ningún nacionalista diciendo qué mal, una decisión unilateral. Eso no lo podemos permitir. Nada está diciendo, nadie se quejó de ese tema. Le aplaudieron más bien a David Matamoros Batson cuando hizo eso. Eso es lo que no va a pasar. Y ese es el malestar de don Fernando y de su partido. Porque cualquier cosa que haga el Partido Nacional, cualquier maniobra para torcer la voluntad popular, va a ser desarmada por esas dos mujeres, que son dos leonas garantes de la democracia en el país. Yo me siento... Espérese, don Fernando, tranquilo. Yo sé que la ponen nerviosa la doctora Hall y la abogada Moncada, solo las menciono y usted ya se pone así, pone como gato panza arriba, pero tranquilícese. Ellas están ahí para defender la democracia y los votos, no importa de quién. Ojo con eso, no importa de quién. Se va a garantizar la voluntad popular y va a ganar el que tenga más respaldo del pueblo hondureño, no importa de qué partido sea. Yo quiero y estoy convencido que va a ser Xiomara Castro.
Estoy convencido de eso. Pero que no le quepa la menor duda a ninguno de los candidatos y a ninguno de los partidos que se van a respetar los votos que reciban. Punto. Así de sencillo. Eso hay que tenerlo bien claro. Y no se trata de alianzas de hecho, no se trata de absolutamente nada de eso. Se trata de respetar la ley y respetar la voluntad popular. Así de fácil. Nosotros tenemos que reconocer que la ley electoral ha sido transgredida por el Congreso, dirigido por el Partido Nacional, porque no se le aprobó el presupuesto al Consejo Nacional Electoral en tiempo para que pudiera cumplir con lo establecido. ¿Cuál va a ser la repercusión de no haber aprobado ese presupuesto en el tiempo estipulado? Bueno, otra cosa, todavía hoy, y Andurán creo que lo mencionaba, no se sabe cuál va a ser la papeleta electoral y ya pasó el tiempo de eso. Sí, hay una razón para eso. Si todavía algunos partidos pequeños que también están en proceso de subsanación de sus planillas, supóngase que no lo subsanen, se les está dando el tiempo precisamente para que puedan hacerlo. Si no lo subsanan, no van. Entonces, si se hace primero la votación, la ubicación en la papeleta y después resulta que no cumplen con los requisitos y hay que eliminarlos, ¿cómo queda la cuestión? Entonces, lo lógico es esperar, les están dando más tiempo incluso del debido para que puedan subsanar en aras de garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de elegir y ser electos, para que puedan ellos participar. Y precisamente por eso se ha atrasado. Esperamos que se subsane dentro de poco y podamos hacer la votación. Eso realmente no afecta mucho hasta mientras no comience el periodo de campaña. Porque de nada a mí me sirve saber qué número de casilla voy a tener si ahorita no puedo decir voten por la casilla tal. A partir de que se abra el periodo de campaña, que es 90 días antes de las elecciones, eso sería creo que el 26 o 28 de este mes de agosto, ahí sí ya necesito tener un número de casilla, una ubicación dentro de la papeleta. Mientras tanto, no me afecta ese atraso, sobre todo porque se está haciendo en aras de garantizar la participación de los otros partidos. Termino con esto, Raúl. Mi candidata y próxima presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hizo un llamado al que hizo referencia de manera tendenciosa, don Fernando. Ella dijo, hagan elecciones como sea. Y yo le quiero decir al pueblo hondureño que van a haber elecciones, como sea. Así se tenga que mover las urnas en burro, pero van a haber elecciones. Así tengamos que contar los votos con granitos de maíz, frijoles y un ábaco, pero van a haber elecciones. Se van a poner urnas y ustedes, amigos televidentes, usted, amigo hondureño, hondureña, ustedes van a poder votar y van a poder darle al Partido Nacional el voto de castigo que se merece. El voto de castigo por el saqueo del Seguro Social, por el saqueo de la SAC, por el caso Pandora, por haber convertido a Honduras en un narcoestado. El voto de castigo porque trafican con cocaína marca TH hacia Estados Unidos. Va a poder darle voto de castigo por el mal manejo de la pandemia, por la sobrevaloración de mascarillas, de televisores, de percoladoras, por la sobrevaloración de hospitales móviles, porque compraron 7 chatarras, 7 contenedores a $48 millones. Solo están funcionando 2 a medias, 60 cupos en cada uno. Para 120 camas de hospital gastaron $48 millones. Y ningún cachureco anduvo diciendo que mal estuvo eso. Lo repudio. Pido que se haga justicia. Ninguno. Se llamaron al silencio, se quedaron callados. Usted va a poder hablar en las urnas por el silencio de los cachurecos y castigarlos por estos asquerosos actos de corrupción. Usted va a poder darle el voto de castigo al Partido Nacional por 12 años de corrupción, narcotráfico, pobreza, de humillaciones que hemos recibido como pueblo. No se preocupe. Van a haber elecciones por mucho que el Partido Nacional las quiera torpedear y usted va a poder castigarlo en las urnas. Fernando, y ante eso,
Esta gente de Libre son líricos, son histriónicos, son inventores, son mentirosos, manipuladores. ¡Qué bárbaros! ¿Saben cómo están? Como los chihuahuas, que son chiquitos, pero qué bulla la que hacen, hombre. Sean bárbaros, hombre. Si venís de unas elecciones primarias en las que ni siquiera pudiste abrir, Jorge Cáliz, más de 1.100 urnas de Libre, porque no le llegaron los miembros de las mesas. Las devolvieron intactas, sin abrirlas. Y así estás diciendo que vas a ganar las elecciones. Mel acaba de pegarles una regañada pública a los miembros del Libre porque no le mandaban siquiera un miembro de mesa para poner nombre y decir que son los secretarios de mesa que ya Libre tenía preparados para esas cosas. Miren, dejen de presumir lo que no tienen. Luego decir que David Matamoros, que le cayó 600 veces el sistema. ¿Sabes cuántas veces se le cayó a Rixi? El sistemita que puso en las elecciones primarias. Más de 2.000 veces. Y casi nunca pudieron levantarlo, casi siempre estuvo eso sin funcionar. ¿Sabes cuál es la transparencia de tu Consejo Nacional Electoral? Que el día de la declaratoria de elecciones, en la noche, en las pantallas, todavía aparecían más de 3.000 actas a nivel nacional de varios partidos que no podían ser contabilizadas, que hacían falta. Y una hora después dieron una declaratoria de elecciones y borraron totalmente las pantallas y las pusieron en cero. Hombre, nosotros sabemos lo que pasó, por ejemplo, con el Partido Liberal en La Paz, cómo manipularon todas esas cosas, y sabemos cómo arreglaron ustedes todas las cosas de Libre también ahí. Esa es la transparencia, esa es la pureza, esa es el amor que tienen por Honduras. Que van a haber elecciones, y el pueblo va a votar, y el resultado que el pueblo ponga en esas urnas se va a respetar. El Partido Nacional de Honduras, si hoy son las elecciones, papi a la orden, le pega una arrastrada a Xiomara y a todos los otros candidatos que se le pongan enfrente. Nosotros no tenemos nervios, no tenemos miedo, no tenemos nada. Lo que queremos es no caer en la trampa de la manipulación de los fraudes de Mel Zelaya. Hay que tener cuidado con esas cosas, Jorge. Tu partido no es del tamaño de un partido que gana elecciones. Sigue siendo un partido pequeño. En ninguna encuesta Libre gana elecciones, en ninguna. De tal forma que una cosa es tu deseo de manipulación y otra cosa es la realidad del país. Hay situaciones particulares en Honduras que tienen que ser resueltas. No querés referirte al tema del Registro Nacional de las Personas. Y aquí voy a presumir de algo, Raúl. Si nosotros, los nacionalistas, hubiésemos dirigido el proceso de la nueva tarjeta de identidad, si nosotros estuviéramos coordinando el Consejo Nacional Electoral, tener la seguridad de que las cosas estarían en orden, que la elección ya estaría montada, que los hondureños ya tendrían su tarjeta de identidad en su mano y no habría tanto relajo como lo están haciendo en este instante. Fernando, solo permítame, voy a hacer una pausa porque también eso es importante. Y yo, como me gusta estar informado, el representante residente del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se le ha dado al PNUD que compre esto, que compre lo otro, pero ellos son los responsables de esa empresa. Poneme al señor que está ahí. Richard Barate. Él. Ahí está. Repítame. Richard Barate. Él autorizó la contratación de esa empresa, que es un desastre. Pone ahí, aquí están detalles y después de la pausa lo hablamos. La situación sigue igual. Se le dio otra fecha a PBC para entregar todo bien y el software sigue fallando. La parte de entrega fuera de línea no funciona correctamente, sigue inestable. Ya llevan más de 125 días de atraso cuando el máximo atraso contractual era de 120 días. Los está salvando que no aprueban el préstamo y a eso le echan la culpa.
pero si hoy lo aprobaran, no podrían entregar en las zonas sin internet ni el último lote con inconsistencias porque no pueden cargarlo. El último lote de las identidades con inconsistencias pudo empezarse a entregar hace más de un mes y siguen sin poder entregarlo ni una de esas tarjetas por las fallas del software. La idea de pagarle $4 millones al PNUD para administrar los contratos del Registro Nacional de las Personas era que fuera rigurosos con la agilidad necesaria, y en lugar de eso, en un contrato como este, se saltan todas las obligaciones contractuales, dándole a PBS extensiones tras extensiones, más allá de lo permitido contractualmente y por la ley. ¿Por qué protegen esa empresa? ¿Por qué el PNUD? Pues poneme el señor Barat, esta es la empresa, hay que mandarlo a entrevistar y que conteste, porque es un desastre el de registro de las personas. Corrección, ya llevan más de 125 días de atraso, cuando el máximo atraso contractual era 20 días, no 120, 20 días. Una pausa y también hablamos de ese desastroso tema. Nos ofrecieron tantas cosas, nueva identidad, la más segura, 1000 cosas. Bueno, lo mandaron a hacer en un país de Europa. Mandaron los datos de todos nosotros, ahora lo tiene Europa, a ver cuántos terroristas o de Al Qaeda, o la base de datos de Honduras está en Europa. Esa es la realidad, a ver cuántos pasaportes, Dios primero que no, pueden sacar con todo eso. Ajá, y no sirve. Y entonces mi pregunta es a los que le entregaron a las autoridades del PNUD eso. Calix, usted que es jefe de la bancada del Libre, con todo respeto, al igual a los jefes de las demás bancadas, Anduray, que está ahí asesor, ¿y por qué no le reclaman también al PNUD? Aparte que Roberto Brevé, el amigo Oscar Catán, han fallado y no se pronuncian, se esconden. Y es cierto que se están escudando en que no ha habido ampliación del presupuesto. Cada mes que pasa son $3 millones que gasta este pobre pueblo, que lo ocupa para vacunas. Hoy inicia diciendo que me gustó cómo se vacunó gente ayer. Un par de mensajes. Fernando Anduray habla de fraude, ¿qué más fraude? Sin precedentes que el que hicieron ellos en las internas de su partido. El burro hablando de orejas. El fraude se lo cometieron ellos al doctor Oliva, el amigo de Silvio Cruz Guevara. Germán Leicelar, hijo, lamentable el escenario electoral, es la misma historia. Nada más se ha sustituido a algunos actores que llegan a lo mismo. Al final, dice el abogado Germán Leicelar, la única derrota real la va a recibir el país, gane quien gane, mientras el paradigma político no cambie, viviendo en el pasado. Y cuando veremos propuestas reales en liga de ataques y descalificaciones permanentes es lo que pasan. Aquí dice también Julio Laínez, dice Julio, buen día, Fernando viene de la escuela del fraude del FUD en la U, el doble discurso de los cachos en la transmisión de resultados electorales, no se den para manipular las actas en la bodega electoral como hicieron en el 2017, pero se van a joder. Gilberto Ríos, buenos días Raúl, la realidad de las internas no es la misma de las generales. En las primarias muchos votan por presión para no perder sus trabajos o las prebendas de las redes clientelistas del gobierno. Ahora nosotros tenemos testimonios de dirigentes nacionalistas de base que votarán por Xiomara porque no soportan más a los cachurecos. Saludos a sus distinguidos invitados. Ahora vamos a la tarjeta de identidad. El 15 se vence la vieja tarjeta de identidad. ¿Y cómo se va a vencer si, o sea, que un montón de gente queda sin identidad? Pues, Calix, ¿qué piensa usted de eso, abogado? Solo déjeme, tengo que decir forzosamente algunas cosas que... Diga. En referencia a lo que dijo
Don Fernando Anduray, mire, me voy a quitar aquí con su permiso porque quiero que me la voy a poner después de hablar. Quiero que se me mire la cara cuando diga esto, porque don Fernando Anduray me acusó de ser manipulador, de ser mentiroso, de ser sinvergüenza. Óigame, don Fernando, usted lo que me está acusando entonces es de ser cachureco. De eso me está acusando usted. Esos son ustedes. El ladrón juzga por su condición. Habla usted de las elecciones primarias. Hablemos de la realidad de las elecciones primarias y de las más de 200.000 papeletas que venían marcadas que decían hijos de... Termine usted la frase, amigo televidente en casa. De las más de 200.000 papeletas que decían narcos. De las más de 200.000 papeletas que decían es para afuera que van. Que decían fuera jo, fuera narcos. Esa es la realidad de las elecciones primarias. Que ustedes obligan a la gente a votar y si no la despiden. Y ellos tienen que decidir entre ir a votar a una elección primaria y darle de comer a sus hijos. ¿Qué van a hacer? Hombre, ir a votar y no les queda de otra. Tienen que darle de comer a sus hijos. Pero por eso hay más de 200.000 papeletas con insultos. Esas 200.000 personas, más de 200.000 personas que fueron a votar obligados por ustedes a las elecciones primarias, esos son votos que van a ir en contra de ustedes, que los van a castigar y que van a favorecer a Xiomara Castro. El problema que tenemos hoy es porque tienen temor. De lo contrario no habría problema. La razón que no dan el presupuesto es por miedo porque saben que en todas las encuestas mi candidata le lleva 10 puntos al suyo, que dicho sea de paso, brilla por su ausencia. ¿Dónde está su candidato, don Fernando? Póngale un rótulo ahí que diga se busca, porque usted está sin candidato. Yo lo miro más a usted en la televisión que a su candidato. Usted parece el candidato del Partido Nacional. Mi candidata ya anda con la cara en alto, porque no tiene por qué esconderse. Está ahí haciendo campaña, recibiendo el cariño de la gente. Esa es mi candidata de la que yo me siento orgulloso. La candidata que está arriba en las encuestas y la que los tiene doblados de rodillas. ¿Quiere que sigamos hablando de candidatos? Lastimosamente no podemos hablar del suyo porque no está. Desaparecido en acción. Esa es la razón de su candidato y yo entiendo su preocupación. Si yo estuviera, don Fernando, sentado en su silla o si tuviera puesto sus zapatos, estaría igual de preocupado que usted y sus correligionarios. Gracias a Dios no estoy en ese barco que se hunde. Estoy en el barco ganador, estoy en el barco de la mejor candidata, estoy en el barco del que va a ganar las elecciones. Estoy en Libre y estoy con Xiomara. Y estamos 10 puntos arriba de ustedes. Y por eso nosotros estamos haciendo todo lo posible porque hayan elecciones. Y por eso ustedes hacen todo lo posible por boicotearlas. Esa es la realidad, pueblo hondureño. Ahora, regresando entonces al tema que me preguntó Raúl, de la tarjeta de identidad, tenemos un problema severo. Fíjese que don Fernando decía, si nosotros hubiéramos dirigido el proceso, estuviera bien. Pero quien comenzó esto fue el representante del Partido Nacional en el registro, ¿no? Sí. Digo, porque sí lo han dirigido, don Fernando, sí lo han dirigido. Y no voy a decir que a repartir la culpa, porque definitivamente nosotros también tenemos responsabilidad, porque tenemos representantes también. Esa es una realidad. No voy a cometer la responsabilidad que usted ha cometido al decir que si ustedes lo hubieran dirigiéndolo, todo esto estaría bien. Se han cometido muchos errores, Raúl, y el 15 de agosto, como usted bien lo ha señalado, se vence la tarjeta de identidad y entra en vigencia a partir del 16 el nuevo DNI, Documento Nacional de Identificación. Pero no la tenemos la mayoría de los hondureños. Bueno, yo la tengo, no la tienen la mayoría de los hondureños.
Hay un sinnúmero no hay de problemas. presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. Ni para el registro. Ni para el registro, no hay tarjeta de identidad. Todos los hondureños nos habían prometido que a esta altura todos íbamos a tener. Faltan, ¿qué fecha es hoy? 2. Faltan 13 días para que la identidad vieja sea suspendida. Y entonces... Bueno, nos corremos ahora mismo, Raúl, el riesgo de ir a elecciones y que los hondureños no tengan la tarjeta de identidad. Se acordó que vamos a ir a elecciones solo con la tarjeta, con el nuevo DNI. Pero si no la tienen todos los hondureños, ¿qué va a pasar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y esa es una pregunta que nos tiene que obligar a la clase política a tomar decisiones. Y decisiones radicales y rápidas. Es que aprovecho que usted es el jefe de la bancada libre. Es que eso ya pasó. Porque de aquí a 13 días no van a estar entregadas las identidades. Desde luego. Ahora... O sea, eso ya es un hecho. Sí, pero ese plazo se puede prorrogar. El tema es... Siguen prorrogando. Si se prorroga, por esta sería la segunda prórroga, porque la tarjeta de identidad se vencía el 15 de mayo. Si se prorroga, va a servir la prórroga para poder cumplir con la meta y entregar el 100% de las tarjetas de identidad, sí o no. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, hay otras preguntas también. Si a usted ya le dieron su tarjeta de identidad y le roban su billetera o extravía su documento nacional de identidad, de identificación, ¿puede usted pedir que se lo repongan? Son preguntas que nosotros tenemos que hacerle obligatoriamente al registro, pero además buscar respuesta, Raúl. No, pero también a los del PNUD. Hay que preguntarle a los del PNUD. Me parece acertado, desde luego, pues, sobre todo porque ellos han llevado el proceso. El registro se ha amparado en ellos. Es que los del registro dicen, no, que fue el PNUD que contrató a empresa. Y entonces... Bueno, es una buena pregunta, Raúl. Ahí nosotros tenemos que preguntarnos por qué se le dio esa prerrogativa al PNUD y, aunque no podemos llorar sobre la leche derramada, ahora preguntarle al PNUD qué es lo que está pasando. Estoy de acuerdo con usted. Sí, pero un país como nosotros... Bueno, aquí solo falta que traigamos árbitros extranjeros que se ha planteado para pitar los partidos de la Liga Nacional, extranjeros en todo. Entonces le dan al PNUD porque se supone que los hondureños son muy tramposos o muy pícaros o no sé qué, y le dan al PNUD. Ay, el PNUD también falla. Fernando, ¿tú qué sabes de el registro? El micrófono, llama ahí a los hipotes que te ayuden. No, si los míos saben más que los tuyos. No Mira, creo. Que los nietos, ¿va? Porque ahora hablamos de nietos, ¿no? Mira, si las elecciones siempre, porque esa manipulación que hace Jorge Calix es tendenciosa, es falso en todo, falso, mentirosísimo. La ley electoral siempre estableció que la mesa electoral a la hora del cierre podía ponerse de acuerdo para prorrogar la elección una hora más si quería, y que siempre los que estuvieran adentro en la fila iban a ejercer el voto y hasta ahí se iba a cerrar la votación. Cuando en la elección pasada el Tribunal Supremo Electoral dijo que se cerraba la votación, era en todos los lugares donde ya se había cumplido, pero les recordó a las mesas electorales su facultad de poder prorrogar por una hora más, y Jorge Calix sabe que en una cantidad de miles de mesas electorales la votación se cerró hasta las 5:30, hasta las 6 de la tarde, incluso cuando las mesas electorales así lo dispusieron. No mienta, Jorge, por favor, hombre. Deje de manipular las cosas. Y eso está en la nueva ley electoral también. Así estaba en la ley electoral anterior. Y ahora venga, cuénteme cómo es eso de los 200,000 votos que dicen fuera Jo, cachurecos hijos de P, fuera ya se van. Usted contó los votos cachurecos. A ver, ¿cómo está esa confesión suya? ¿Cómo es que vio los votos cachurecos usted? ¿Ah? ¿Cómo es que está dando testimonio de esas cosas? Usted los fue a ver. ¿Le permitió Rixi Moncada que ustedes fueran a trastocar
en las elecciones internas, la documentación del Partido Nacional y las urnas para ir a ver esas cosas y decir que sucedió eso en este momento. Eso sería grave, porque sería la confesión pública de que Rixi Moncada ha estado entrometiéndose en los asuntos internos del Partido Nacional. Que conste que es totalmente falso lo que Jorge ha dicho, que 200,000 votos iban marcados con leyendas en contra del Partido Nacional. Más bien diga aquí, Jorge Cali, ¿por qué no quisieron el TREPS en las elecciones primarias? Porque si se hubiera aprobado el TREPS en las primarias, hoy solo estaríamos corrigiendo cualquier error o ajustando cualquier error que hubiera tenido ese sistema. Pero ustedes, con nombre y apellido, Rixi Moncada y Ana Paola Hall, se opusieron, votaron en contra, tenían el dinero y no quisieron contratar un sistema de transmisión de resultados. Y ahora sí lo quieren, ahora sí están desesperados porque quieren un sistema de transmisión de resultados, porque no lo quisieron en las primarias. Gilberto Ríos dice, el ámbito de las primarias es distinto de las elecciones generales. Gilberto, el proceso es uno solo, hombre. La base de lo que va a pasar en las generales se da en las primarias. Y los cachurecos no tenemos problemas. Como dice Chilo, no tenemos problemas de denuncias de fraude electoral entre Mauricio Oliva y Tito Afura, que ganó las elecciones. Estamos muy bien y trabajan juntos en la unidad del partido y en la campaña. ¿Sabe qué, Jorge? ¿Sabes dónde anda Tito Afura? En los lugares en los que ustedes no trabajan políticamente, allá en la sierra, en la montaña donde están los votos rurales, ahí anda Tito Afura, donde está el programa de vida mejor, donde está el programa de inclusión social del gobierno, donde nunca los políticos llegaron a hacer nada, donde el Partido Nacional estaba haciendo un trabajo enorme de inclusión social. Ahí está trabajando. Sigan ustedes con discursos en la plaza pública de las grandes ciudades, que nosotros seguimos trabajando en el interior del país, donde está la inmensa mayoría del Partido Nacional. Van a haber sorpresas nuevamente cuando vean esas urnas abarrotadas totalmente de votos nacionalistas. Miren, hay cosas que no se dan por simple deseo. Los deseos de la gente de Libre es un asunto que tendrían que cristalizarlo en las urnas el día de las elecciones. Y si están desesperados tratando de imponerse 2-1 y manipulando todo el proceso electoral desde el Consejo Nacional Electoral, es que están absolutamente sabidos de que tienen perdidas nuevamente las elecciones. Antes de las primarias y después de las primarias gritaron y gritaron, si no nos unimos perdemos. Y ahora resulta que siendo del mismo tamaño chiquito que eran antes de las primarias, ahora es que están 10% arriba sobre Tito. Dejen de mentir, hombre. Dejen de ilusionarse con esas cosas. Yo creo, Raúl, con el tema del Registro Nacional de las Personas, que la situación es grave. Fíjate que el registro ha dicho públicamente en los últimos días, sin el presupuesto de los 215 millones adicionales que están pidiendo, porque esos son los 9 millones de dólares. Aquí todo el mundo dice 9 millones de dólares, 9 millones de dólares. No quieren decir que son 215 millones de lempiras, porque todo el mundo quiere que le den ese pisto al registro. Raúl, ese dinero no lo necesitan. No se debe gastar. Ese dinero lo quiere Libre y pelea por él para seguir pagando activistas que andan por todo el país haciendo campaña política. Acordate del escándalo de Oscar Rivera, que contrató activistas de Libre, dirigentes de Libres con el sueldo para que hicieran el trabajo de identifícate, pero al mismo tiempo estaban obligados a hacer el trabajo de organización territorial de Libre con activistas pagados. Y ahora que se terminó el pisto, entonces están desesperados queriendo que les den 9 millones de dólares, o sea, 214 millones de lempiras más para aguantarse hasta noviembre. Eso es transparencia. Todo oculto, todo sucio, 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 sucio. Mira, es una cosa increíble. Y el discurso es de transparencia, de que son limpios y todo lo están haciendo sucio por bajo. Yo siento que el Congreso no debe aprobar esos 9 millones de dólares. No lo necesitan. 60,000 tarjetas de identidad diarias, ha dicho el registro, que está entregando en este tiempo. Eso significa
que pueden seguirlas entregando. Ahora, ahí donde está Jorge Cali discutiendo en la comisión electoral, está la propuesta y la aprobación entre los acuerdos de que sean los registros civiles municipales los que continúen haciendo la entrega de las tarjetas de identidad a nivel nacional. Pero Libre se opone porque Libre quiere que se sigan pagando empleados para que anden por ratitos en las aldeas y en los caseríos, entregando y manipulando esas babosadas. Ahora, el Registro Nacional de las Personas tiene oficinas en todo el país. Tiene más de 300 oficinas permanentes con personal con experiencia que sabe filosóficamente, técnicamente, con experiencia, todo lo que es el manejo de asuntos electorales de tarjeta de identidad. Y fíjate, que aquí dicen Libre que los empleados del registro no conocen la tecnología de los módulos que andan utilizando los del proyecto Identifícate en los pueblos. Falso, hombre. Si son las mismas maletas electorales y los mismos módulos que tenía el registro antes, hombre. Esas las compraron, yo todavía estaba en el registro cuando se compraron para los registros móviles. Lo único que hicieron fue usar esas maletas y comprar más maletas para el proyecto. Pero esa tecnología la manejan hasta la saciedad los empleados del registro. De tal forma que no hay excusa para que, ante la falla del PNUD y la falla de todo ese sistema, se traslade todo el proyecto de solicitud y entrega de tarjetas de identidad a los registros civiles municipales. Mira, ve que en este momento, si nos hubieran hecho caso cuando lo sugerimos aquí en Canal 11 varias veces, que utilizaran a los registros civiles municipales, a estas alturas, la mayoría de la gente, de esos 500 a 700,000 hondureños, que no sé por qué Jorge Cali no se quiere referir a ellos, que no han solicitado su tarjeta de identidad, ya le estarían solicitando o la hubieran solicitado. Ahorita, en 15 días, hay que resolver ese problema de la solicitud de la nueva tarjeta de identidad para los que no la han solicitado. Más el tema de las reposiciones, en eso tiene razón Jorge, en el tema de la reposición de las identidades para la gente que la perdió. Los muertos, mira cuánta gente se ha muerto, Raúl Valladares, en 1 año y medio de pandemia, con los registros civiles el año pasado cerrados en un montón de lugares. Hay cualquier cantidad de gente que había solicitado la identidad nueva que ya se murió y que no fue inscrita en la base de datos de defunciones. Es decir, ese censo nuevo que están haciendo con el registro ya está contaminado con una cantidad de muertos que no están siendo borrados. En otras palabras, si Pedro Pérez tiene un hermano que falleció de COVID o que falleció de otra enfermedad y no lo fue a inscribir al registro y ya había solicitado la identidad nueva, el 28 de noviembre que Pedro Pérez vaya a votar, va a ver al par de su nombre el nombre de su hermano muerto que aparece ahí en ese listado. Ese tipo de cosas no se ha discutido y eso contamina también el Censo Nacional Electoral. Pero lo más grave es el tema de quiénes van a estar Anduray, en el censo. Anduray, me dicen aquí, es cierto lo que dice Anduray, el Registro Nacional puede entregar las tarjetas a través de los registros municipales sin necesidad de préstamo. De hecho, los miembros del registro ya han considerado esa opción dadas las fallas del software de PBS. Es correcto, Raúl. Yo creo que se tiene que hacer y Libre debe dejar de poner excusas para habilitar los registros civiles municipales. Libre tiene más registradores civiles municipales que el Partido Liberal y creo que el Partido Nacional también, porque cuando se dio el suceso del 2009, la salida de Mel, mucha gente del Partido Liberal, más de la mitad de los registradores se fueron con Libre y otros que eran de la UD y otros del PINU también se fueron con Libre, de tal forma que Libre tiene más registradores civiles municipales, y eso lo dije en el 2017 yo también, y ahora lo reafirmo nuevamente. Tiene más registradores civiles municipales Libre que los otros partidos políticos. Entonces no hay excusa para decir que es que los empleados del registro son más del Partido Nacional o del Partido Liberal. Yo creo que esa tensión permanente nos puede ayudar a resolver la situación de incapacidad en que ha caído el Registro Nacional de las Personas. Porque vos decías con mucha propiedad, aunque se apruebe
ese presupuesto de los 215 millones que está pidiendo el registro, aunque se apruebe, si el PNUD no resolvió el problema del software para la entrega y distribución de las identidades, no va a servir de nada darle 215 millones de lempiras. Solo lo van a gastar y no va a haber ningún resultado. El último lote a que se refieren, el tercer lote, creo que son más de 1 millón de tarjetas de identidad que no podrían ser entregadas a través de ese sistema. Entonces, ¿por qué estamos esperando tanto? Si el registro tiene con quién trabajar. ¿Qué va a quedar por fuera? ¿El PNUD? Bueno, pues que quede por fuera y que se ejecuten los contratos, todas las cláusulas de penalidades contra la empresa que contrató el PNUD. Y si el PNUD tiene responsabilidad, que lo reconozca dignamente. Y si la responsabilidad es de los miembros del Registro Nacional de las Personas, de los directores, entonces que también asuman su responsabilidad. Pero las decisiones son urgentes. Solo tenemos 15 días para que la gente que no ha solicitado identidad la solicite, para que el que no ha arreglado su domicilio electoral lo vaya a arreglar, para que el que no ha solicitado la nueva identidad la vaya a solicitar y para que el que tiene inconsistencias en su tarjeta las vaya a corregir y los que fueron movidos inconsultamente puedan resolver también su problema. No es fácil. Todos esos errores van a ir a pegar en la cantidad de gente que va a tener el Censo Nacional Electoral y en los errores e inconsistencias de personas que estando en la lista de votantes va a tener problemas de domicilio electoral o problemas de inconsistencia de huellas o de cualquier otra cosa que no ha sido resuelto por este Registro Nacional de las Personas. Gracias, Fernando, por tu participación esta mañana. Ya vamos al cierre. Jorge Calix. Gracias, Raúl, por la oportunidad de debatir. Mire, le mandé una imagen porque don Fernando dice que... Poner la imagen que mandó ahí. ¿Cómo sé yo que el Partido Nacional tiene 200.000 marcas, votos nulos y blancos? Y además me acusó de haberme ido a meter a las urnas, pero es que es información pública, está en la página del tribunal. Y mira, ahí está los votos. Hágale un poquito más grande para que la gente la pueda ver. Dice, votos nulos, 86.369. Votos blancos, 108.791. Súmelo, dan casi 200.000 votos de personas que fueron a votar a la urna para poder quedar registrados y que no los corran de su trabajo, pero que no tenían ni la más mínima intención de votar por el Partido Nacional. Todos los insultos que salían en las papeletas los vimos en las redes sociales. Eso no es un invento de Jorge Calix. Don Fernando Anduray dice, el registro, como el registro lo manejan ustedes, entonces esto es un desorden. Quien manejó todo este proceso de entrada fue el Partido Nacional a través de un tipo llamado Martín Cuán. Doy nombres y apellidos, usted lo conoce bien si usted trabajó con él en el registro, don Fernando. Y Martín Cuán. ¿Y ese personaje quién es? Hoy es cónsul de Honduras en una ciudad en España. Martín Cuán, nacionalista. Él es el que decidió que no debería de preguntársele al ciudadano o de notificarle su cambio de domicilio electoral. Y tenemos 1.600.000 personas que no saben o que fueron movidas de su centro electoral sin consultarle, Raúl. Decisión de un cachureco. Entonces, que no venga aquí a repartir culpas, don Fernando. Yo entiendo el nerviosismo y con esto termino. El Partido Nacional está abajo en todas las encuestas. En unas de segundo, en otras de tercero, en ninguna de primero. En ninguna. Y eso ellos lo saben. Y eso los tiene preocupados. Nosotros, que estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones, que estamos arriba en las encuestas, queremos que hayan elecciones. Y por eso, nuestra candidata ayer, desde la colonia San Miguel, Xiomara Castro, le decía al Consejo Nacional Electoral, hagan elecciones como sea. Y van a haber elecciones como sea, como lo dije anteriormente, llevando las urnas en burro, contando los votos con granitos de maíz, granitos de frijoles y un ábaco, pero van a haber elecciones, se van a poner urnas y usted va a poder darle el voto de castigo que tanto se merece al Partido Nacional. Gracias, Raúl, por la invitación.
y por la oportunidad de estar aquí en su programa. Gracias al jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el abogado Jorge Cálix, y al abogado Fernando Anduray, miembro del Partido Nacional. Lo que sí es cierto es que no hay presupuesto para el Consejo Nacional Electoral hoy 2 de agosto. El pleito continúa, están agarrados los partidos tradicionales, los tres partidos mayoritarios, Liberal, Nacional y Libre. Es un desastre el Registro Nacional de las Personas. En 13 días se vence la tarjeta de identidad vieja. Nos habían dicho que la nueva entraba en vigencia el 15. Eso no va a pasar. Siguen sin entregar las tarjetas, el software sigue sin funcionar. Y muy bien lo que dice Fernando Anduray. Si el PNUD tiene responsabilidad, que salgan y digan, nos equivocamos, hay un error, se está gastando tantos millones en este país tan pobre, y al PNUD se le puso para la transparencia. No estoy diciendo que ellos hicieron algo incorrecto, que algo deshonesto, pero lo que contrataron está claro que no sirve. Y los del PNUD tienen que salir a aceptar, porque ese dinero que están pidiendo, si no arreglan ese software, de nada sirve. Y estoy de acuerdo ahí con Fernando Anduray. Si no van a arreglar el software, si no van a entregar las identidades, entonces ¿qué van a hacer? Gastar ese dinero en este país tan pobre, que lo que ocupamos son vacunas, ocupamos educación. Los maestros están cerrados, que no vuelven hasta que no estén vacunados. O sea, y en el foro que tuve la semana pasada dicen hasta el otro año. O sea, ¿cuántos años de retraso para los niños nuestros que no tienen derecho a educación? Así está el país. Buenos días, buena semana.